la misión antes del entrenamiento, o sea, salir a servir antes de haber sido entrenado, produciría demasiadas cosas verdes antes de tiempo. Y ocurre que Dios va frenando, va tomándose el tiempo necesario para desarrollar actividades prácticas, para desarrollar el conocimiento espiritual de cada uno de nosotros, para desarrollar la fe, pero una vez madurado, a servir. No hay más excusas. No debería haber excusas. Me han propuesto dos textos claves. Uno es Jeremías capítulo 1, versículo 5, y el otro es 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Les decía, voy a usar varios textos más a fin de enriquecer los conceptos. Así que vamos a ver juntos tres argumentos. Primero, el llamado. Segundo, la preparación. Y tercero, nuestra respuesta. El llamado. Primer argumento, dice Jeremías en el versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Siguiendo la temática de antes, antes de desarrollar el llamado, leo en el versículo 2 de Jeremías capítulo 1, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Traigo a colación esto. Josías y Jeremías. Josías fue un buen rey. Y Jeremías, un excelente profeta, fueron levantados por Dios en un tiempo muy difícil para el pueblo de Dios. Previo y contemporáneo, luego, con la cautividad de Babilonia. Dios llamó a estos dos gigantes, tanto Josías como Jeremías, para que le sirvieran a él y a su pueblo al mismo tiempo. Ambos se apoyaron mutuamente y aunque no dejaron atrás, cuando ellos terminan su ministerio, no dejaron un Judá, una nación transformada y perdurable. Y aunque no lo lograron, entre comillas, sirvieron a Dios fielmente y eliminaron toda excusa que Judá pudiera ofrecer para el juicio que finalmente llegó a través de Babilonia. A veces Dios te llama para que llames a su pueblo al arrepentimiento, pero nunca se arrepienten. Y al final cae sobre ellos el peso de la disciplina. Eso para cualquier pastor es una historia triste. Dios le dice a Jeremías, desde el vientre ya te tenían mis planes para servirme. Más adelante, Pablo en el Nuevo Testamento va a referirse a su llamado en términos parecidos. Dios le dice lo que le dice a Jeremías, no para interesar a Jeremías o para entretenerlo, sino para que conociera la voluntad de Dios, se sintiera animado por ella y por lo tanto sintonizara, alineara su voluntad personal con la voluntad revelada de Dios. Jeremías existió en la mente y el plan de Dios antes que estuviera en el vientre de su mamá. Y así sucede con cada miembro, con cada siervo a lo largo de la historia. ¿No dice la Escritura, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo? A cada creyente nos escogió para ser suyos antes que fuera la luz. Dice Efesios. Dios escoge para salvación con la mira puesta en formar a Cristo en nosotros, para que podamos amarle, conocerle, servirle y vivir para su gloria. Pero analicemos el llamado más llamativo, valga la redundancia, de la Biblia, el llamado de Abraham.
que está en Génesis, que muchos han leído ese pasaje en estos días, si están siguiendo la lectura bíblica en un año, capítulo 12 es el primer llamado, el llamado que Dios le hace a Abraham, una observación. Las historias del Antiguo Testamento no son ni cuentitos, ni mitos, ni fábulas. Son textos preservados por Dios, dice Romanos capítulo 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. No son fábulas, son textos cargados de instrucción y así debemos valorarla. Leemos entonces Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4 que dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Muchas veces oímos esta historia. Ahora, ¿alguna vez te pusiste en lugar de Abraham? Te invito a ponerte hoy en su lugar y hacer tuyo el llamado con sus particularidades. Estamos 3.800 años después. Porque pareciera que el viejito, ¿cuántos años tenía? 75. Pareciera que el viejito oyó una vocecita y salió. Pero dice Esteban en el capítulo 7, versículo 2 de Hechos: el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. O sea, no fue místico. Fue un encuentro real en el que a Abraham se le permitió contemplar al Dios de gloria y oír su voz. Y cuando él lo ve, dejó todo para seguirlo. Y dice el texto que Abraham salió de aquel lugar, salió. Ese es el camino de Dios, el camino de la fe. Hay que dejar todo a un lado para poder seguirle sin estorbos. Luego, su fe será bendecida cuando Dios le promete el hijo que finalmente tendría 25 años después. Uno ya lo sabe porque ha leído la Biblia. Y esto ocurre luego de varias metidas de pata del siervo ansioso. Si pensás que dejar todo por él es una prueba terrible, si vos pensás, yo tengo que dejar mis amigotes, tengo que dejar mis vicios, tengo que dejar mis malos hábitos, tengo que dejar mi pereza, tengo que dejar mis malos deseos, tengo que dejar mi orgullo, tengo que dejar mis planes personales, etcétera, etcétera. La Escritura nos cuenta la terrible prueba. Eso no es prueba. La terrible prueba que supera a Abraham al disponerse a ofrecer a su único hijo amado en sacrificio a Dios. Gracias. Génesis 22, por si tenés la Biblia por ahí, relata cómo Dios le pide a su Isaac. Y él se levanta a la madrugada y sale al lugar que se le indicaría. La fe requiere obediencia inmediata. Él no negoció cuando recibe la orden. No dice, sí, un día de esto voy a sacar a mi hijo y capaz que te lo ofrezca. Bueno, ¿sabes cuánto me enojo yo cuando en mi casa pido algo y me lo hacen? Si es que se le canta, ¿cómo se le canta? ¿Cuándo se les canta? Peor cuando no lo hacen. O cuando lo hacen a su manera. Yo me enojo. Pensad cómo ofende eso a Dios. Procrastinar a Dios, dejarlo para después.
Qué locura y qué arrogancia, ¿eh? Obedece, decíamos, y depende de todo en Dios. Él dice en un versículo, creo que versículo 15 del capítulo 22, le dice, ustedes quédense acá, nosotros iremos con mi hijo y adoraremos y volveremos. Él tenía que ofrecerlo en sacrificio, matarlo, asesinarlo. Y él dice, voy con mi hijo y vuelvo con mi hijo. Lo va a sacrificar, pero como Dios había prometido descendencia en Isaac, él descontaba que de alguna manera Dios me va a devolver a mi hijo luego del sacrificio. Cree en sus promesas. ¿Vos creés en las promesas de Dios de esa manera tan real, tan profunda, tan significativa? Y lo vemos ir con el hijo a la par. Nuestros hijos necesitan de padres en lo posible y se espera de los dos comprometidos, padres consagrados, hombres de fe, para que los niños vean en sus dos papás que no hay nada más valioso que Dios. Luego, al momento de mayor angustia, cuando él levanta el cuchillo, aparece un carnero atascado de los cuernos ahí para la ofrenda. El camino de la fe entonces comienza con el llamado de Dios. Luego vamos a ver cómo responderemos a eso, decía, pero ahora veamos el segundo argumento, la preparación. El texto que me propusieron era 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procura con diligencia, le dice Pablo a Timoteo. Pablo está entrenando a Timoteo para liderar la iglesia. Un ministerio clave de toda iglesia. Si las iglesias no preparan a los líderes que van a servir, cuando se muere el líder, se muere la iglesia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Imagínate todo lo que le decía esto a la cabeza y al corazón a Timoteo. El servicio forma parte integral de la vida cristiana. No es que vos vivís, tu vida cristiana es venir el domingo a la iglesia. Y si por ahí los pastores te llaman a servir en algo, servís. No. Servir es parte del vivir. No es un añadido, es parte vital del llamado. No debe haber un cristiano que no sirva, porque el cristiano que no sirve, no sirve. Casi todo en la vida, decía hoy, requiere un tiempo de preparación, más el servicio al Dios Altísimo. ¿Qué es? Ponete a pensar, ¿qué es lo que Dios está haciendo en tu vida, preparándote para servirle a Él? Un ejemplo de esto, claro, Éxodo capítulo 2, si quiere ir conmigo a la lectura, lo encontramos en la vida de Moisés, capítulo 2, versículo 8. Dice, llamó a la madre del niño cuando lo encuentran a Moisés flotando, a la cual dijo la hija de Faraón, o sea, la hermana de... la que lo encuentra es la hermana de Moisés, y le dice a la hija de Faraón, le dice a la hermana, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. ¿Notaron esto? Lo tiran al pobre Moisés flotando delante de la hija de Moisés lo ve y dice, ay, qué lindo que es. ¿Te lo querés quedar? Sí, me lo quiero quedar. ¿Querés que se lo lleve a una mamá hebrea que lo críe? Bueno, llévaselo, se lo lleva la mamá de Moisés. De Faraón, la hija de Faraón, perdón. Estoy mezclado como vos. Dice, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó el niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Vos sabés que en el significado del nombre de Moisés significa sacado, extraído, tomado de. Ahí ya tenés una enseñanza para tu vida.
¿Qué hizo Dios en la vida de Moisés? Su propósito fue convertirlo en un instrumento útil para conducir a su pueblo a la tierra prometida. ¿Estamos? Para eso lo preparó. Lo puso en la corte egipcia, beneficiado con todo el conocimiento del imperio para formarlo y educarlo. Yo no me había dado cuenta de esto una vez estudiando con David en la fraternidad, Rubén y David y yo. David nos decía, te decía a vos, Moisés conocía toda la religión egipcia. Y la discusión era si había estado obligado o no a participar de la religión, siendo que él sabía desde niño que solamente Dios era el único Dios. Y ellos adoraban el sol, las cucarachas, las ratas, las ranas, el río. Lo puso en la corte para que él recibiera todo el conocimiento del imperio más importante de la tierra, para formarlo y educarlo, porque Dios no deja a las personas improvisar en su obra. Dice, le doy la iglesia a los pastores Rubén y Miguel, a ver, que ellos improvisen, a ver si a ellos, que la guíen como se les cante, que hagan lo que ellos quieran, lo que mejor les parezca. Perdón, por ahí me olvido. Dios lo prepara para aquello que Él determinó que se haría y comienza desde temprano, porque en la corte Moisés aprendió el conocimiento secular más avanzado, ¿verdad? Pero antes, en la falda de la mamá, aprendió y conoció al Dios de su pueblo. No se le escapa nada a Dios. Pero la preparación del siervo de Dios para su iglesia, estoy hablando de ustedes, así como hablo de mí, hablo de ustedes, comienza en tu casa. Son los padres los primeros responsables. Los hijos no deben carecer de padres que los lleven a la fe. Fíjense, y tómenlo con amor, se los digo, no hay escuelita. Todos los niños tienen que estar acá escuchando y aprendiendo. Padres que los lleven a la fe, así que comienza a preparar a tu hijo mientras es niño para amar y servir a Dios. Pero también Dios lo prepara intelectualmente, lo lleva a la Universidad de Egipto, vamos a llamarla así. Ahí estudia ciencia, matemática, sociedad, política, leyes. A los jóvenes les digo, vean sus carreras. Vean a sus carreras como parte del plan de salvación. No es Dios hizo un plan de salvación y eso no contempla mi carrera. ¿De qué voy a vivir? ¿En qué voy a trabajar? ¿En qué me voy a formar? Todo es parte del plan de salvación. Todo. Decía, no es que usted tiene un plan paralelo al de Dios para tu vida. Estudia y formate y prepárate en aquello en lo que pueda ser más útil a Dios. Muchas veces los jóvenes piensan, yo quiero seguir esa carrera porque quiero tener plata, porque quiero tener una casa, porque quiero comprarme un auto. Así piensa el mundo, ¿verdad? El hijo de Dios debe pensar, yo quiero tener esa carrera porque a partir de esa carrera quiero servir a Dios y vivir para su gloria y formar parte activa en el plan de salvación en el que él está ocupado. Estudien y fórmense y tengan, asegúrense de que él aprueba sus decisiones y sus planes para el futuro. A veces nosotros queremos estudiar lo que queremos estudiar o trabajar en lo que queremos trabajar y después le decimos a Dios, ¿te gusta? ¿No es cierto? No, no le gusta. Y lo sabemos, pero queremos decirle que, obligarlo que, sí, me gusta. Como que Dios va a transar con nosotros. Y parece que Moisés aprobó la carrera. La iglesia necesita siervos preparados. La Biblia, siempre lo decimos, es vital para el servicio. Usted no puede servir si no conoce la Biblia. ¿Estamos? Esa es la base.
pero debemos poder funcionar sabia y correctamente en la vida secular para ser siervos útiles para Dios. Si afuera sos uno más de ellos, estorbás a Dios. Y decía formarlo, porque la persona limitada que no estudia, que no lee, que no se forma en algo, no es útil para mostrar a Cristo en el mundo. Los grandes siervos de Dios, si usted está discutiendo conmigo, no es así, sí es así. Lea la Biblia, fíjese que cada siervo de Dios tenía trabajo y estaba formado en algo. No era un zapallo. De pronto estuvo ahí y salió apóstol. Remendaba redes, era pescador, era recaudador de impuestos, había estudiado, era rabino. Como en el caso de Pablo. Dice el versículo 10 del capítulo 3 de Éxodo: ven, por tanto, le dice Dios ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahí está la misión, ¿viste? Lo manda, yo te voy a mandar para que hagas esto. Moisés ya era, qué sé yo, doctor en Egipto, era licenciado, era máster, qué sé yo. El título que en aquella época hubiera, él tenía un título. Y Dios lo llama para servirlo y le dice: yo tengo un programa y vos te vas a ocupar de cumplirlo. Vemos a Moisés en lo que parece ahí en Éxodo capítulo 3, un intento por no obedecer a Dios, pero en realidad pensemos que Moisés tiene 80 años y está en el desierto con ovejas hace 40 años y las ovejas no hablan. Así que él medio como que se olvidó cómo se hablaba con la gente. Pero Dios le da una visión, siempre es así, ¿eh? A la visión la da Dios. No es el siervo, no es el pastor, no es el anciano la fuente de la visión. El plan es de Dios y en su iglesia se hará lo que Él quiere y solo Él puede producir éxito a su manera y en sus tiempos. Pero quizá la parte más importante de la preparación la vemos en esos 40 años en el desierto. Tuvo 40 años en Egipto, 40 años en el desierto. Cuando Moisés todavía estaba en Egipto, él sale un día, me lo imagino con la mano en el bolsillo, así que había bolsillo, y ve a un egipcio maltratando a un hebreo. Conocemos la historia, ¿verdad? Lo mata, y cuando lo mata levanta el dedo así, le dice a Dios: uno menos. Y Dios le muestra que no es la fuerza de Moisés lo que iba a concretar el plan. Y lo manda a la Universidad de los Humildes. Lo saca de la Universidad de Egipto, lo manda a la Universidad de los Humildes. Y allí aprendió en el desierto a sufrir limitaciones, aprendió a no esperar aduladores, aprendió a servir y cuidar de las ovejas, porque las ovejas son torpes y son descuidadas. Y cuando va por sus 80 años, Dios se le aparece y le dice: ven. Y ante las reservas del siervo, dice el versículo 12, ve, porque yo estaré contigo. Buenísimo. ¿Sabes por qué? Porque así sigue enviando hoy a sus siervos. Cuando Él te envía, va con vos. Dios solo te envía como siervo porque la obra la realizará Él. Cuando Moisés le dice, ¿qué nombre? Le pregunta, ¿qué nombre tienes? Porque cuando me pregunten allá, ¿qué le digo? ¿Quién es el Dios que me manda? ¿Cómo te llamas? Él le dice, yo soy el que soy, el Dios eterno. Luego Moisés va a decir, me van a pedir señales, ¿viste? Todas las excusas. Moisés es tipo de nosotros. Le dice, me van a pedir señales. Dios le dice, ¿qué tiene en la mano? Un palito. Vamos a usar el palo. Y va a ser suficiente, porque a las señales las haré yo. A los milagros los haré yo, le dice Dios. No fue
Moisés quien liberó a Israel. Fue Dios. Moisés solo lo condujo a la salida. Dios nos envía como instrumento. La fuente de la acción es Dios. Pero entonces a los 80 años ahora tenemos a un doctor en ciencias y a un doctor en humildad. Dios cumple su propósito. Nada puede impedirlo. Dios llama para servirle. Dios prepara para servirle. Ahora, tercer argumento, la respuesta. Primeramente, acordate el caso de Abraham y acordate el caso de Moisés. Primeramente, Dios me llama para que yo deposite en Él una fe que cree lo imposible, como en el caso de Abraham. ¿Cuáles son tus imposibles hoy? Tus imposibles. Un problema de salud, un problema económico, un problema familiar, un problema laboral, hijos apartados, padres separados, familiar inconverso. Poné ese problema en las manos del Señor de los imposibles, pero decile que vas a descansar en Él y en su poder y en su misericordia. Te decía, toma decisiones. Dios te está hablando, porque Él no te llama a un salto al vacío, a lo que sea, a lo que venga. No, Él te llama a andar en sus caminos, pero para eso vos tenés que soltar a lo que te aferrá, eso que es tan importante, que no es tan importante eso en el mundo, que a veces te vemos y a veces no, porque es tan importante eso que no le puedo dedicar ni tiempo ni esfuerzo a nada más. Es cierto, decía, que Él llama a los perdidos, dice Cristo, venid a mí. Si no estás seguro hoy, ahora, en este mismo momento, de cerrar tus ojos aquí y abrirlos en el cielo, si tu alma está inquieta ante la posibilidad de perderme para siempre, ¿qué será de mí cuando muera? Él te llama diciendo con esta frase maravillosa, a mí me encantó. El que a mí viene no le echo fuera. Porque yo decía, no va a recibir a un tipo tan miserable. Y me daba cosa. Pero no, te recibe. No lo asustan tus pecados. No lo asusta tu maldad. No lo asusta tu mugre. Pero también llama al creyente a no conformarte con lo que tenés y eso que tanto querés. Busca al Dios de lo imposible. Deposita en Él ese anhelo, ese sueño, ese proyecto. Pero entregate hoy sin condiciones. Oí a Samuel Pérez Millo citar un texto que decía, Señor, quiero ser ejemplo para tu iglesia. Quita, por tanto, de mis manos el cetro de mi gloria personal y dame la vara de Moisés, con la que quebrante el cetro de Faraón, que quiere esclavizar a tu pueblo. Quita mis fuerzas propias y dame la sencilla onda de David, con la que derribe al gigante que desafía a tu pueblo. Quita mis palabras y pon en mi silencio el silencio de Jesús, que derriba el orgullo de Pilato. Saca mi gloria y coloca allí tu gloria, que brille en el mundo. Y sobre todo, dame la bendición de ser solo un colaborador e instrumento en tus manos para edificar a tu pueblo. Porque la vida cristiana es una vida de servicios. Dios me ha comprado al precio de la sangre de su Hijo para que le sirva. Dice el texto base, que debemos procurar ser aprobados, ser obreros que usan bien la palabra de verdad. Si Dios dice de Cristo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Mateo 20, versículo 28. Y dice Pablo, Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces nosotros no podemos ser menos que siervos. La iglesia está llena de espectadores que ven y critican cómo se hace la obra. Mientras
no se levantan de la silla o vienen a veces, cuando no hay eventos seculares más importantes que requieran su presencia lejos del servicio, cuando la necesidad de la iglesia es que haya menos grandes y más siervos. No hay mayor dignidad que ser siervo, porque Cristo lo fue. ¿Qué propósito tiene Dios para usted? Reproducir a Cristo en usted. Tallando, ¿viste cómo hacen los que agarran una piedra y cuadrada así y sale un tipo pensando, arrodillado? La estatua del pensador me vino a la mente. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Si usted dice que no puede cambiar sus intereses, no puede cambiar su carácter, ni sus caminos, ¿viste ese que dice, yo soy así? Tal vez tenga que asegurarse que es de Cristo. Y con urgencia, ¿eh? Si el Espíritu Santo, que es Dios, no produce cambio, tal vez sea que usted no es de Cristo. ¿Y qué tiene que hacer usted además de disponerse a servir? Preparar siervos para Dios. ¿Desde cuándo? Desde que nacen, dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Viste cuando hace así? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Otra vez, niños llevados a la Biblia. Explicarles lo que no entienden. Que conozcan por la Biblia al Dios de la Biblia, como pasó con Moisés. No te tome tu tiempo. Cuando te diste cuenta ya creció y le gusta más el mundo que la iglesia. Con padres consagrados y temerosos de Dios y comprometidos con la obra del Señor. O sea, niños que honren a Dios. Y prepararse también con la formación secular. Se necesita gente formada que sepa analizar la realidad y aplicar la palabra de Dios a cada situación. Si no, después pasa lo que pasa en Argentina y en el mundo. Es cierto que no hay un siervo más importante que otro. Todos somos esclavos de Cristo. Todos somos necesarios. Y si no, decime, sácate el dedito chiquito del pie izquierdo, que llegó cualquiera, elegí pie izquierdo, derecho y después hablamos. Pero también es cierto que nadie es imprescindible. Ahora, los pasajes que compartimos de la vida de Moisés muestran la clave. Humildad. Dijo el Señor Jesús, aprended de mí que soy. ¿Alguien se acuerda? No dice inteligente. No dice aprended de mí que soy lindo. No dice aprended de mí que soy buen cantor. No dice aprended de mí que soy buen músico. No dice aprended de mí que soy buen predicador, gran líder de mucha personalidad, excéntrica, creativo, atractivo, arrollador. No, dice aprended de mí que soy humilde. Y cuando uno aprende la humildad, encuentra descanso para su alma. Dice el versículo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para tu alma. Dice la Escritura, haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Entonces, responder a su llamado y servir, solo servir, y que la gloria sea de Cristo. Aunque permítame ser realista, un último versículo dice, 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, quiero ser realista, porque si no después duele más el desinterés, la negligencia, el orgullo. Porque el amor de Cristo nos constriñe, dice Pablo, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven
ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto es lo que quiero que veas. Si el amor de Cristo no te mueve, entonces no va a haber nada en la tierra que te pueda mover a servir. También le oí a Samuel Peremillo esta historia de una historia real de un incendio en Estados Unidos. Tal vez alguien la conozca. Me parece que alguna vez la conté. En un incendio en una casa mueren todos los miembros de la casa. El único que se salva es un niño pequeño. Y en el momento de entregarlo en adopción al niño, aparecen muchos interesados en adoptarlo. Y a todos le dice el juez, ¿qué tenés para ofrecerle al niño? Y alguno dice, tengo un buen pasar económico. Otro dice, tengo una casa grande. Otro dice, tengo una familia grande. Pero hay uno, el último, un hombre muy humilde y temeroso, a quien el juez le preguntó qué tenía para ofrecer, y él contestó que no tenía nada. Pero le pidió permiso al juez para acercarse al estrado. Y cuando va delante del juez, le muestra las manos. Manos horribles, llenas de cicatrices, casi destruidas. Y él solo dijo, yo libré al niño de las llamas. ¿Vos querrías comprometerte con tu Salvador que murió colgado en la cruz para pagar tu rescate del lago de fuego eterno que te habías ganado vos mismo por tus propios pecados? Entonces, allí donde estás, si querés hacerlo, orá con nosotros una sencilla oración, pero cuando el pastor nos dirija al Señor en la oración, levanta tu mano para poder bendecirte por tu respuesta al llamado de Dios. Queremos gozarnos con Dios por tu sabia decisión personal. Amén.